Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Si viene gente, pues que se vaya incorporando y ya está. Me presento primero, soy Manuel García Hidalgo, el gerente del ente público de desarrollo, que es el que al final hace todas las políticas de desarrollo económico y de empleo de la ciudad y es el que ejecuta todos los proyectos con el equipo que hay de emprendimiento en este lugar tan maravilloso como es el Espacio Iniciativas. Entonces, bueno, esta es una tercera jornada que teníamos planificada después de unas anteriores que tuvimos, que va un poco enfocada al emprendimiento y sobre todo pues a los temas de financiación. Tuvimos unas primeras con la Caixa y Aval Madrid, que algunos que veo aquí estuvisteis, muy interesantes. Hemos tenido unas segundas con Banco Santander y también Aval Madrid como apoyo. Y bueno, ahora por fin pues ENISA, porque es una empresa como nosotros, es una empresa pública, es una empresa nacional y tiene un papel fundamental en los nuevos proyectos emergentes, tanto tecnológicos como otras actividades, como ya hemos hablado hace poco, Antoni y yo. Y bueno, quiere presentaros pues cómo trabajan ellos y en qué os pueden ayudar. En estos momentos, pues la mesa pues va a actuar de presentadora o de moderadora Jessica, que es una técnico nuestra de aquí del equipo de emprendimiento del Espacio Iniciativas. Y bueno, entre Antoni y Jessica pues os explicarán un poco más, irá realizando algunas preguntas y Antoni pues dirá lo que, bueno, las cosas más destacadas en que están trabajando. Y luego, pues yo creo que abriremos un turno de preguntas, o si no, ya Jessica pues irá viendo un poco cómo se desarrolla. Claro. Y nada, muchas gracias por venir a todos y que empiece. ¿Vale? Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias Manuel. Bueno, agradeceros, ¿vale? la presencia. Esperemos que os resulte productivo. Es, como decía Manuel, es una continuación de otras jornadas que hemos tenido sobre financiación. Un poco rompe, ¿no? lo que veníamos presentando hasta ahora, porque ahora veremos más adelante, ENISA sí que se centra en financiar proyectos que tengan base tecnológica, también innovación, ¿no? La base tecnológica parece más objetiva, ¿no? Más tangible de medir, y la innovación ahora veremos cómo ENISA valora, ¿no? Supongo que teniendo presente un poco la ley de startups que establece los objetivos que hay que valorar en cuanto a innovación, cómo la valora y cómo proyectos o empresas, ¿no? que ya están constituidas pues puedan optar al tema de financiación a través de ENISA. Y luego también vamos a hablar de la ley de startups, aquellas novedades que introduce y que son muy interesantes, y la certificación, ¿vale? Que es como una ventana, ¿no? abierta para las empresas que puedan de alguna manera ser como una certificación para aquellas empresas que tengan esta innovación y esta base tecnológica. Antes de comenzar, la verdad es que me gustaría agradecerte, ¿vale, Antoni, que estés aquí, la predisposición y lo fácil que ha sido acceder. Para nosotros ha sido muy fácil que pudiera estar aquí más que con nosotros, con vosotros. Ha sido todo muy ágil y muy accesible, y a mí me gusta ponerlo en valor porque me sorprendió gratamente. Bueno, pues gracias Jessica, gracias también por insistir pero por supuesto también gracias Manuel por cedernos el espacio y poder hablar aquí, ¿no? Al final a los emprendedores de Alcalá o de la zona de Alcalá de Henares, que es muy dinámica. Si te parece, empezamos, ¿de acuerdo? Os presento brevemente qué es ENISA, ¿de acuerdo? Bueno, ENISA es una entidad de capital público, es una empresa pública, depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la actualidad. Lleva a cabo su actividad desde el año 1982. Si bien es cierto que cada vez con más fondos, ¿de acuerdo? Eso es importante remarcarlo. Al inicio en ENISA pues se firmaban pocos préstamos y actualmente pues hay una gran cartera, ¿de acuerdo? Más de 100 millones de euros cuando se aprueban los presupuestos generales del Estado, que van destinados a préstamos participativos, que os explicaré, pero es el vehículo, es el instrumento financiero con el que trabajamos. ENISA está a medio camino, ¿no? Entre una sociedad de capital riesgo y luego pues lo que sería una entidad propiamente
crediticia. Somos una empresa pública, ¿de acuerdo? Pero básicamente no hay equity, eso es muy importante para los emprendedores, ya que no se diluyen con el préstamo participativo. Bueno, ya sabéis, Enisa pues yo creo que nos conoce todo el mundo, con lo cual pasamos de pantalla porque bueno, somos una entidad pública de bastante referencia, ¿no? en el emprendimiento. Básicamente esta es nuestra misión. Nosotros financiamos a pymes, ¿de acuerdo? A empresas que ya están constituidas y que son españolas, o que la matriz de la empresa está en España. Eso es importante recalcarlo, porque la empresa tiene que estar establecida en España para que nosotros le podamos dar la financiación. Como ha dicho Jessica, nosotros financiamos proyectos innovadores. Posteriormente os hablaré, ¿no?, de qué entendemos por innovación, pero ya os adelanto que el criterio que nosotros utilizamos para innovación es un cajón desastre, en el sentido que muchos proyectos entran dentro de esta innovación, no estamos sesgados a ningún tipo de sector o actividad, ¿de acuerdo? Básicamente esos son los requisitos generales para poder ser financiado por Enisa. Como podéis ver, lo más importante, ser una pyme, luego pues estar domiciliado en España, tener un proyecto innovador y siempre que haya cofinanciación. El proyecto tiene que estar cofinanciado. Si queréis ahora lo vemos con más detalle. Ser una pyme, pues no nos importa, ¿de acuerdo?, qué tipo de sociedad seáis. Mayoritariamente es cierto que se trata de una sociedad limitada, porque es el tipo de sociedad que se constituye mayormente en España, pero tenemos todo el tipo de sociedades, desde cooperativas, ¿de acuerdo? También tenemos sociedades laborales, pero bueno, el grueso de la cartera sí que es cierto que son sociedades limitadas. La domiciliación en España es importante, si bien es cierto que puede ser que la actividad pues no se lleve a cabo en España, sino que se lleve a cabo en otro país, ¿de acuerdo? Pero la matriz tiene que estar domiciliada en España. El proyecto innovador, que os decía, ¿de acuerdo? Es muy importante que este proyecto sea innovador. Para eso, vosotros, cuando presentáis el proyecto, el business plan a Enisa, para poder optar a la financiación, tenéis que explicar muy bien cómo vuestro proyecto se diferencia del resto. Y ahí viene un poco el carácter innovador, ¿no? Por ejemplo, que habéis diseñado un producto que no existe en el mercado, que os diferenciáis claramente de la competencia, de los productos y servicios que existen ya en el mercado, o que ofrecéis una solución única, ¿de acuerdo? Todo esto tiene que estar reflejado en el business plan. Y luego la cofinanciación, muy importante. Nosotros, para poder financiar, necesitamos que haya cofinanciación. En ese sentido, pues podemos hablar de las 3 Fs tradicionales, ¿no? Family, Friends, Fools, o bien que sea una financiación más sofisticada, que hayan entrado fondos, ¿de acuerdo?, en vuestro proyecto, Business Angel, fondos de capital, ¿de acuerdo? Vale, este es el vehículo con el que trabajamos desde el año 1982, es el préstamo participativo y tiene unas características especiales, ¿de acuerdo? No es un préstamo al uso que podéis estar más familiarizados, que es el típico préstamo de las entidades crediticias. En ese sentido, pues es lo que nosotros decimos, que estamos, ¿de acuerdo? Es un préstamo a medio camino entre pues, el capital riesgo y un préstamo bancario, pero no exactamente, o sea, así se dice a la práctica, pero tiene unas condiciones especiales. No se precisa avales de ningún tipo, en eso nos diferenciamos claramente del resto de préstamos que pueda haber, y se le llama también participativo porque nosotros participamos en los beneficios cuando la compañía los empieza a generar durante un tiempo relativamente corto, ¿de acuerdo? O sea, hasta que el préstamo, durante la vida del préstamo. Una vez la empresa ha terminado de pagar el préstamo, nosotros no participamos de estas ganancias. Lo más importante es eso, para que lo tengáis en cuenta, que no se necesitan avales de ningún tipo. El aval es el proyecto en sí mismo, ¿de acuerdo? Y luego que participamos de los beneficios. Muy importante también que no se diluye, ¿de acuerdo? No hay equity y eso también, pues evidentemente nos hace bastante reconocidos. Las características de los préstamos, nosotros damos de 25.000 a 1,5 millones de euros, ¿de acuerdo? Es la cantidad que damos a través de diferentes líneas. Nosotros actualmente
tenemos unas 7-8 líneas, ¿vale? Que es la línea Jóvenes Emprendedores, la línea Crecimiento, la línea Emprendedores, Agroimpulso, Emprendedoras Digitales y la Industria Cultural y la de Jóvenes, ¿de acuerdo? Básicamente nosotros damos la misma cantidad que vosotros tenéis escriturado de capital social. Eso es a lo que nosotros llegamos, con la excepcionalidad del préstamo Jóvenes Emprendedores, que damos el doble de la cantidad que tenéis escriturada de capital social. Y por eso también lo hace más ventajoso respecto a las otras líneas. Es un apoyo, es una línea que se creó para apoyar sobre todo pues, a los jóvenes. Deciros que aquí entran emprendedores hasta los 41 años, lo cual, como veis, es muy laxo y está muy bien para todas aquellas personas, ¿no?, que en un primer momento pues, necesitan este apoyo financiero y les damos hasta el doble de la cantidad. Básicamente también deciros que el vencimiento es a largo plazo, son un periodo de carencia muy largo en el tiempo, hasta 9 años. Luego también que los intereses están en 2 tramos, el tramo fijo y el tramo variable. Y bueno, que nosotros financiamos cualquier tipo de sector, excepto el bancario y el inmobiliario. Estos 2 sectores no los tocamos. Pero sin embargo, por ejemplo, una actividad que lleva a cabo, por ejemplo, servicios a la banca, sí. O sea, lo que no hacemos es stricto sensu estos 2. O sea, para entendernos, una inmobiliaria no la financiaríamos, un banco cooperativo tampoco. Pero sí, por ejemplo, una app de crowdfunding bancaria, ¿vale? Para entendernos. Con lo cual, hasta esto también somos bastante laxos. Bueno, ese es el presupuesto que tuvimos, como os he dicho, más de 100 millones de euros, 139 millones de euros ha sido el presupuesto que hemos tenido el año pasado, en el año 2023. Las líneas en ISA, como os decía, ahora os las explico un poco más detenidamente. Tenemos la de Jóvenes Emprendedores, que os he explicado que es bastante ventajosa para los jóvenes, porque es la que se da el doble de capital social que la empresa tenga escriturada, hasta un máximo de 80.000 euros, perdona, de 75.000 euros esta línea, más no damos. O sea, si tenéis 25.000, os daríamos 50, ¿de acuerdo? 30, 60, 35, pues ya llegaríamos al tope, ¿de acuerdo? Es básicamente para startups, esta línea se pensó para startups, porque uno de los requisitos es que la empresa no puede tener más de 2 años de vida, ¿de acuerdo? Con lo cual, está pensada para aquellos emprendedores que se quieren iniciar en el ecosistema y quieren empezar a crear una empresa. Es una línea, claro, de alto riesgo porque son proyectos en el ámbito de la startup, pero bueno, hasta la fecha pues la verdad es que funciona muy bien y buena parte de las empresas que tenemos pues empiezan por esta línea. Luego tenemos la de emprendedores, que damos pues de 25.000 a 300.000 euros. Esta ya es una línea para emprendedores que ya han hecho sus pinitos en el mundo del emprendimiento, ¿no? O por ejemplo que crearon una startup y ahora ya podríamos hablar de que se trata de una pyme más consolidada. Luego tenemos la línea Crecimiento, que damos hasta 1,5 millones de euros. Esta es una línea que tradicionalmente, pues por ejemplo, se han financiado así empresas tradicionales, que hemos financiado también. A lo largo de nuestra historia, pues hemos financiado empresas que estaban constituidas, pero que en un momento determinado pueden tener una necesidad financiera, ¿de acuerdo? Luego tenemos las 3 líneas que se han aprobado gracias a los fondos europeos. Eso también es importante remarcarlo, porque desde el año 2021 son las que tenemos operativas y, bueno, son la línea Emprendedoras Digitales. Ahí estamos dando de 25.000 a 1,5 millones de euros. Deciros que esta línea está pensada para aquellos proyectos en que haya, como veo muchas mujeres, lo digo porque yo creo que es muy importante, que en la empresa haya una mujer en los órganos decisorios, ¿vale? Pero no que sea la administradora única ni la consejera delegada. Solamente que una de las mujeres tenga un papel relevante ejecutivo en la empresa ya podría optar a este tipo de línea financiera, ¿de acuerdo? Eso sí, para proyectos que son muy digitales, muy disruptivos y sobre todo en el ámbito tecnológico. Luego tenemos la línea Agroimpulso. Esta línea está pensada para empresas que nosotros llamamos un poco del ámbito agrotech, ¿vale? También ofrecemos la misma cantidad, de 25.000 a 1,5 millones de euros. Y básicamente
por ella nos están entrando muchos proyectos de robotización del campo, mecanización, aplicaciones también, por ejemplo, para la ayuda de las labores del campo. Es un poco el perfil que tenemos. Y ya la última, la más reciente que se aprobó es la de industrias culturales y creativas, que es para proyectos más audiovisuales, del mundo de la cultura. ¿De acuerdo? Aquí están entrando pues desde, desde agencias de comunicación hasta cinematográficas, agencias también audiovisuales, un poco el target al que nos estamos dirigiendo. Pues dicho esto, esta es un poco la actividad total, como estáis viendo, el histórico que tenemos de NISA, 8.600 préstamos desembolsados, más de 7.000 empresas financiadas y pues 1.332 millones de euros invertidos. Deciros que no hace tanto, ¿no?, que celebramos la fiesta de los 1.000 millones y ya llevamos 332, con lo cual yo creo que fue justo después de la pandemia y han pasado solo 2 años y ya 332 millones, que en muy poco tiempo, ¿no? Eso también es importante. Estas son un poco la actividad, de acuerdo, que hemos llevado a cabo el año pasado, porque como 2024 aún no lo hemos finalizado, pues es un poco la actividad que llevamos a cabo el año pasado. Son pues, 643 préstamos aprobados y más de 112 millones de euros invertidos. Estas son un poco las empresas que hemos financiado, que es un poco lo que también os gusta mucho saber, qué tipo de empresas hemos financiado. Yo creo que muchas son conocidas por vosotros si vivís en España. No quiero tampoco hablar de unas sí, de otras no. Yo creo que el panel ya demuestra, ¿no?, que hemos financiado todo tipo de empresas, que actualmente pues algunas ya son unicornios, lo cual es muy importante remarcarlo. Algunas ya son conocidas internacionalmente, fuera de nuestras fronteras, y si bien es cierto que algunas pues solicitan el préstamo hace más de 15 años, pues son empresas de éxito, ¿no?, que fueron una startup y ahora ya estamos hablando pues en algún caso multinacional. Y bueno, estas son... ¿Te parece? Sí. Hacemos un impasse, porque Sí. como vamos a hacer un cambio, ¿no?, de Sí. lo que es lo tradicional, ¿no?, de lo que viene haciendo NISA hasta ahora, y lo nuevo que ha introducido la ley de startups. Entonces, bueno, hay muchas preguntas que tenía apuntadas que he ido descartando. También es verdad que no es una discusión que tengamos nosotros dos, sino que está abierta, ¿no?, la presentación a que en cualquier momento podáis preguntar, o si queréis esperar hasta el final, pues sin ningún problema, ¿vale? Pero que es un debate abierto. A ver, a mí sí que me gustaría que nos comentaras, primero has dicho que participáis en un porcentaje de la distribución del beneficio. ¿Qué porcentaje? Vale, eso lo establece el analista una vez ha visto el proyecto. Primero hay un primer tramo, que es el fijo, ¿de acuerdo?, el pago de los intereses fijos, que está actualmente, depende de la línea jóvenes emprendedores es 3,25 más el Euribor, y para el resto 3,75 más el Euribor. Ese tramo es fijo. Y luego está el tramo variable, que es a partir del cual nosotros participamos de los beneficios. Depende del 2 al 6%, más del 6 no, ¿de acuerdo? A más ventas, a más beneficio, participamos más de estos beneficios. También deciros que son los inmediatos, sino que pasa un tiempo. Primero se aplica el fijo y luego se aplica el variable. Nosotros damos un tiempo a la empresa para que juegue con el dinero. Concretamente, estamos hablando que sí que tenemos periodos de carencia muy amplios en el tiempo, hasta 7 años, ¿de acuerdo? Pero lo normal es que a los 2 años, 3 años se empiece a pagar, también por vosotros. Es un dinero que al final también lo queréis devolver, ¿de acuerdo? Y bueno, también forma parte de la forma, ¿no?, que cuando una empresa pide un préstamo, también le urge, una vez ya ha hecho la inversión, devolverlo, ¿no? Y como os decía, el segundo tramo se aplica cuando hay ganancias. En el caso que no las haya, no se aplica. Eso también es importante remarcarlo. Y creo que lo había dicho en la introducción, se aplica durante la vida del préstamo. Eso también es importante. La vida del préstamo depende de la cantidad. No es lo mismo dar 1,5 millones de euros que dar 25.000.
La media, pues hablamos que la vida de un préstamo son 10 años, más o menos, de la cartera que tenemos. Pues para haceros una idea, estos 10 años, pero 2, pongamos por ejemplo, 2 no habéis pagado porque es el tiempo de carencia, pues durante 8 años participaríamos de estos beneficios, ¿vale? Más o menos. Y bueno, antes de seguir, lo que sí que me gustaría es un poco profundizar en la práctica, ¿no? En la práctica en cuanto a la tramitación. Porque al final ENISA es una puerta que sé que puedo llamar, pero a lo mejor no tengo del todo claro cuándo es el mejor momento para tocar esa puerta. Entonces, no sé qué espera, o no sé del todo, no sabemos del todo qué espera un analista de riesgos de mi proyecto, que hemos visto que tiene diferentes líneas, pero nos vais a pedir unas métricas determinadas, un producto mínimo viable. Vale. ¿Cuándo es el mejor momento para acudir a vosotros? Vale, a ver, es muy interesante la pregunta porque, bueno, engloba todo, ¿no? Todo. O sea, toda la actividad de NISA en pocas palabras. Es que, a ver, depende, ¿de acuerdo? Nosotros financiamos todo tipo de sectores. Vosotros pensar que también financiamos proyectos biotecnológicos, que hasta que no desarrollan el producto pueden pasar años. Yo diría que, así, en grandes rasgos, lo principal es que mi empresa está domiciliada en España, que está al corriente de los pagos, ¿de acuerdo? Y he realizado de manera óptima todos los pasos a seguir, y que tenga una mínima cofinanciación, que no sea yo mismo quien haya apostado por mi proyecto. Puede también haber apostado mi vecino, aquel compañero de la universidad que hicimos el máster, lo que sea, y en un primer momento, y que haya habido un aumento de capital. Eso es importante siempre remarcarlo. Cuando tenga esto, yo creo también que no es lo mismo montar un bar, para así decirlo, ¿no? Que ya querer, pues, o haber hecho pues, un proyecto mínimo viable y hacer un business plan, ¿de acuerdo? De algo un poco, pues, de las necesidades que tiene, por ejemplo, la sociedad actualmente. Es un poco lo que yo me plantearía si pidiera una ENISA, ¿no? Mi proyecto encaja, pues, con las necesidades actuales de la sociedad, cómo puede diferenciarme del resto. Cuando cumplo esto, ¿de acuerdo? Y pensar de que, claro, estoy pensando en la línea jóvenes emprendedores, tampoco puedo estar mucho rato pensando, porque a los 2 años ya no es startup, con lo cual, a la que tenga un poco de tracción, yo ya solicitaría la ENISA. Nosotros tardamos de 2 a 3 meses desde el momento en que vosotros hacéis la solicitud. Eso también es importante, porque a veces la solicitud está incompleta, y eso que, bueno, a ver, requerimos documentación, pero la documentación es básicamente business plan, escrituras de constitución, ampliaciones de capital si las ha habido, pagos de las cuentas de la Seguridad Social si hay trabajadores, borrador de los pagos de Hacienda, o sea, al final tampoco estamos pidiendo mucha cosa. Sí que es verdad que os cuesta un poco más el business plan, y el business plan es lo que nosotros... ¿El plan de empresa? Sí. Hace mucho que no me meto en el tema de tramitación, pero recuerda que puedes ir tú rellenando la plantilla o puedes dejar huecos incluso, y luego ya el analista se pone en contacto con vosotros. Eso también es importante. A lo mejor no tengo toda la documentación que me exige, pero yo ya lo dejo ahí. Eso es importante, porque una vez... ¿Por qué es importante? Porque una vez iniciado el procedimiento, para así entendernos, se genera lo que llamamos un procedimiento. Entonces ya asignamos un analista. Un analista se encarga de esta solicitud. Hasta que vosotros no lo hagáis, no tenéis analista. Y una vez ya lo hagáis, pues hay un analista, una persona que mira que todo esté correcto, que se pone en contacto con vosotros preferentemente por correo electrónico. Y entonces, claro, ya podemos estar hablando, ¿no?, de los pasos que os faltan. Podéis incluso también, evidentemente, llamar. O sea, también hay emprendedores que nos llaman y nos preguntan. Lo estamos dando por hecho, me parece una obviedad. O sea, estos préstamos tienen que tramitarse directamente a través de la página oficial de ENISA, aunque luego sí que haya un asesoramiento más personalizado, pues es un poco el exponente más obvio en cuanto a la digitalización, en cuanto a préstamos, ¿no? A través de, bueno, no es una entidad financiera, hemos visto que es un híbrido, Sí, es un híbrido. pero necesitamos introducir el plan de empresa y solicitarlo a través de la página web.
Y luego, una cosa que me parece también fundamental es cuando ya han pasado esos 2 o 3 meses, ¿no? Y obtenemos el sí deseado, perfecto. Pero cuando es un no, y es un no condicionado, es un no, transmitís el por qué. Sí, por ejemplo, imaginaros que es un no porque estáis pendientes de una inversión, por ejemplo, pues entonces a lo mejor os decimos que es no por esto, pero que cuando vosotros ya entráis en ronda de inversión y a lo mejor ya os han invertido, ya podéis pedir el ENISA. A lo mejor también es que depende mucho del proyecto, porque por ejemplo no es lo mismo un proyecto biotecnológico que no necesitamos ningún tipo de facturación por parte de la empresa que una empresa de e-commerce que si no empieza a facturar raro es. Entonces depende mucho del sector. Y lo que sí que hacemos es analizar todos los sectores dependiendo del sector que es. Incluso vosotros podéis optar por una línea, por ejemplo, imagínate que yo creo que voy por la línea crecimiento y te decimos, ¿no? Mejor por la línea agro, porque a lo mejor ahora mismo tenemos fondos, podéis ir por ahí, que eso también es importante, os asesoramos en este sentido también. Al final vosotros, quien conoce la casa somos nosotros, nuestras líneas de préstamo, vosotros al final necesitáis un dinero para poder realizar, ¿no? Un poco vuestro proyecto. Así que en ese sentido nosotros les asesoramos en todo lo que es el trámite. ¿Y errores así más comunes que se puedan desarrollar en la hora de la tramitación? A ver, yo creo que uno de los errores es no haber trabajado suficientemente el plan de negocio. Porque el plan de negocio, vosotros pensáis que cuando vais a un banco, una entidad crediticia, ¿de acuerdo? Que básicamente la actividad que lleva es la prestataria, claro, os va a pedir un aval, eso es así. Nosotros no pedimos avales, el aval es el proyecto en sí mismo, nos pedimos garantías. Entonces, claro, el business plan tiene que estar muy trabajado. Bueno, yo diría que es lo mejor. Los socios, ¿no? Los socios también. La capacidad. Exacto, al final tenéis que trabajar mucho, ¿no? Pues todo el apartado de la competencia, del producto, ¿de acuerdo? Es un poco los errores que vemos mayoritariamente. Luego, pues claro, en el momento que rellenáis el formulario, tiene que estar completo toda esta parte y a veces nos demoramos más porque el formulario no está totalmente bien redactado, entonces os instamos a que lo mejoréis. Pero entiendo que si veis que hay potencial, ¿no? Sí, y siempre que hay potencial. Ahí puede haber una oportunidad, pues incidís en la empresa para que vaya avanzando. Hay proyectos muy buenos, lo estamos viendo. Bueno, es que claro, yo diría que el 80% de los proyectos que nos entran son buenos. O sea, que luego tenemos dificultad en ver cuáles son menos buenos que otros. Pero vamos, nos están entrando y cada vez más proyectos que están muy trabajados, que eso es muy importante. Y para continuar, continuamos con la ley de startup. O sea, esta imagen, yo creo que al margen de los nombres, ¿no? Sí. De lo que representan, y que sí que es verdad que pues, ahí identificamos el logo muy fácilmente de qué empresa está detrás. Al final lo que muestra también es diversidad, ¿no? A la hora de solicitar financiación y concederla. O sea, no nos centramos solamente en lo que es una base tecnológica, que ahí es más encorsetado, sino que la innovación pues, puede girar en muchos factores, en muchos sectores también, pues porque tengamos esta imagen final también. Sí, es lo que nosotros nos preguntan, por ejemplo, en el Soul Summit, en eventos que hemos realizado más recientemente, cuando estamos un poco como estoy hoy, ¿no? Delante de emprendedores, me dicen, ¿pero solamente financiáis proyectos tecnológicos? No, o sea, financiamos en todo tipo de sectores y por eso también tenemos esta filmina, esta slide en la cual, bueno, podéis ver un poco que son de muchos tipos de sectores y bueno, al final vuestro proyecto os lo tenéis que creer un poco vosotros mismos, que es lo más importante. Y luego ya, una vez os lo creéis, pues yo creo que ahí ya tenemos mucho de ganado. Yo también, no sé si es el mejor momento ahora para hacer más preguntas. Sí, cuando quieras. Habéis traído una batería seguro, cortadme.
Por ejemplo, yo la idea que tengo con mi socio, porque todavía no estamos constituidos, es bueno, aprovechar el dinero de la capitalización del paro para constituirnos. Pero claro, al ser una startup tecnológica, yo entiendo que no vamos a tener ingresos durante las primeras etapas de la startup. Desde que nosotros solicitásemos el ENISA hasta que se da el afirmativo o el negativo, si se produce una cierta descapitalización del capital social para hacer frente a gastos en ese periodo de tiempo, eso significa que al final la cantidad que no va a poder solicitar del ENISA se va a ceñir a la que haya en el momento de aprobarse. A ver, es una buena pregunta. O sea, nosotros entendemos que hasta que no haya ganancias, vosotros tenéis un poco que tener pulmón, lo que se dice, ¿no? En el ecosistema, tener pulmón. Entonces, siempre que tengáis estos 25.000 euros, ¿de acuerdo? Vosotros ya podríais pedir, lo digo por tu caso, pues hasta el doble, ¿no? Porque entraríais por la línea jóvenes emprendedores, lo cual tampoco es una mala idea, pero sí que es cierto que durante los primeros meses es muy importante trabajar lo que es la inversión, ¿de acuerdo? A ver quién también puede aportar dinero a la idea. Depende también del proyecto, algunos pues son más idóneos para rondas, otros no están suficientemente maduros para que la startup pueda ir a rondas, sino que es que eso es como toda la vida, o sea, todo tiene su momento. No todas las startups en 2 meses pueden ir a una ronda, ¿no? Algunas, pero sin embargo otras, ¿no? Al cabo de un tiempo van a una ronda y su proyecto en el ecosistema está bien valorado. Entonces yo te diría que siempre y cuando vosotros estudiéis, ¿de acuerdo?, que el capital social mínimo lo tengáis en cuenta, son esos 25.000 euros, y eso tiene que estar ahí, ¿de acuerdo? Porque menos de esto nosotros sí que es cierto que no podemos financiar. Pues entonces a partir de ahí sí que seríais candidatos, ¿de acuerdo? Idóneos, pero sí que es verdad que como tú apuntas, que es muy difícil esos primeros meses porque, claro, el dinero también lo necesitáis para vuestras inversiones. Pero bueno, yo creo que la base de ello es una buena planificación y como contaré luego, lo más importante para mí es constitución de la startup, me certifico, pido financiación. Hay que ir como paso por paso, ¿no? Un poco. ¿Por qué? Porque cuando me certifico, cuando veremos, mi empresa ya está catalogada como startup, me puede presentar a premios, puedo presentarme también pues, a rondas diciendo que soy una startup ya certificada. Todo esto me ayuda, ¿no? Me genera tracción, ¿de acuerdo? Y luego yo ya, pues bueno, ya tengo un poco de imagen y a lo mejor puedo pedir financiación. En cualquier caso, por ejemplo, en tu caso, si fueras por la primera ley, o sea, por la Sí, es lo primera que línea, le he dicho, la de jóvenes. Sí. La documentación que están pidiendo al final es una escritura de constitución de la sociedad limitada donde está el capital social que has desembolsado y que está suscrito. Si no se pide impuesto de sociedades ni nada, tampoco se va a ver una evolución de cómo se ha descapitalizado la empresa. Entonces, o sea, partiendo de la base que partimos de un natural, ¿no? De Sí. que tienes unos gastos y no vas a tener todavía unas métricas que puedas o que se puedan valorar. Yo creo que en tu caso o en cualquiera estaría dentro de lo normal. Has capitalizado por ese dinero, es lo que estás presentando. Si no me piden impuestos de sociedades no van a ver la descapitalización. Exacto, tampoco pedimos ganancias en esta primera, ¿no? O sea, hombre, si hay ventas, pues mejor que mejor. Es un input más, ¿no? A valorar, pero piensa que para esta línea no estamos pidiendo tampoco, porque entendemos que la empresa puede haber sido constituida en abril y ahora lo pedís en junio, a ver qué tipo de ganancia puede haber, muy pocas, Los ¿no? seguros sociales ya que no están pagando. Vale, genial, gracias. La pregunta sobre los plazos ya la has contestado. Y bueno, también entiendo que no se puede empezar a solicitar el ENISA antes de la constitución. O sea, No. eso es, No, una vez ya constituido, ya empieza el plazo. Vale. ¿El ENISA exige algún tipo de auditoría durante la vida del préstamo o algún tipo de fiscalización de la actividad de la compañía? Para préstamos de más de 300.000 euros, sí, ¿de acuerdo? Pero yo creo que, por lo que creo, tú no estarías dentro de este rango, entonces... Sí, para préstamos de más de 300.000 se necesita. Uno de los requisitos que necesitamos es que la empresa haya sido auditada. Pero para el tipo de línea y el tipo de importe que podéis necesitar, no, ¿de acuerdo? Vale.
Otra pregunta, ¿es compatible ENISA, al menos por la parte de ENISA, con otras formas de financiación, como por ejemplo Aval Madrid, que hemos conocido, que quizás del lado de Aval Madrid había algún problema, o CDTI, por ejemplo? No, de hecho es positivo, ¿de acuerdo? Que así suceda. De hecho, incluso compatible con una entidad crediticia con un crédito. Imagínate bancario, tú imagínate que vas a una entidad crediticia y conseguís un crédito y eso lo sumáis al capital social, lo escrituráis. Eso a nosotros nos da confianza, de hecho mucha confianza, porque vemos, sobre todo para la línea startups, que hay mucho riesgo, nos da una gran confianza que haya habido ya gente que haya apostado. Y de hecho formaría parte de la cofinanciación. Y bueno, y ya, si tenéis un CBT o eso ya son muchos puntos. No, pero más un pequeño inciso, a la inversa, ¿no? Es decir, si quisiera solicitar, o porque no llegáramos, primero sería Aval Madrid, microcrédito, esos fondos, y luego ya ENISA, porque ni microcrédito ni Aval Madrid cofinancia. Sí, eso había entendido del resto de cofinanciación. Sí. Un poco claro. El orden es importante. Claro, yo también, o sea, claro, yo soy muy optimista y estoy al 100% con el proyecto y le voy a poner todas las ganas del mundo, pero soy consciente de que en el entorno startup la aplastante mayoría de las startups acaban fracasando más tarde o más temprano. Entonces, planificando para el futuro, tratando de anticiparme para el peor escenario posible, ¿qué sucede cuando el negocio no funciona? ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? Bueno, pasa lo que siempre pasa, ¿no? Cuando una empresa hace fallida, que es un poco, bueno, que se lleva a cabo una liquidación, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues los últimos en cobrar somos nosotros. Con lo cual, bueno, pero bueno, que sí hay un juicio donde el abogado del Estado, pues claro, defiende los intereses de ENISA, como no puede ser de otra manera, es una empresa pública. Pero bueno, no nos pongamos, tampoco, está bien preguntarlo, pero es verdad que los índices de fracaso son bastante elevados. Pero también te diré que vemos muchos emprendedores con muchas ganas, luego también hay muchas maneras, ¿no? A lo mejor en un momento determinado, nosotros también somos flexibles, no te digo yo que, pero bueno, durante la pandemia lo hicimos, lo que es, bueno, aplazamiento de acuerdo de pagos. De hecho, también en la ley de startups hay un punto sobre esto, sobre el aplazamiento de pagos, con lo cual entendemos que es difícil, pero también es verdad que por el importe que vosotros muchas veces necesitáis, ¿de acuerdo? Digo, el mundo startupero así. Hombre, la devolución acostumbra a ser más fácil si hay un trabajo real. También llevar una startup no es como me pongo 2 horas al día y llevo una startup. Al final ya sabes que, bueno, lo sabrás mejor tú que yo, pero exige mucho, exige estar todo el día pendiente, ¿no? Son muchas cosas. Entonces, los primeros interesados en que no fracase sois vosotros, lo cual yo creo que... Y luego ya nosotros también estamos para analizar las casuísticas que tiene cada empresa, que desde luego nuestro departamento de riesgos lo hace. A nosotros no nos gusta tampoco veros en situación de mora y ya no hablo de fallidos, ¿no? Así que, bueno, te puedo decir que desde la pandemia aquí sí que los requisitos, de acuerdo, se han intentado mejorar y somos bastante flexibles, más flexibles que antes. Pero bueno, que el préstamo hay que devolverlo, eso está claro. Y eso también es importante remarcarlo, ¿no? Porque subvenciones las hay también. También ya sabéis que una subvención, luego hay que... O sea, tú tienes que hacer la inversión antes y luego justificarlo. Que aquí nosotros, a diferencia de una subvención, no nos tenéis que justificar nada de dónde va a parar el dinero, ¿no? Que estáis invirtiendo. Puede ser para un componente tecnológico, pero o para compra de placas solares o puede ser otra cosa. Y luego nosotros nos pedimos una justificación a los 5 años, como hace una subvención. Y eso es importante también remarcarlo. No sé si tienes alguna pregunta más. Sobre la parte, mencionas que hay 2 tramos del pago de intereses, Sí. y una parte la llamas fija y dices incluye el Euribor, pero el Euribor es variable.
O sea, ¿se fija el Euribor en el momento de solicitud del préstamo, entonces eso para toda la vida del préstamo? ¿O es el Euribor, entonces el tipo se va ajustando a lo largo de la vida del Sí, préstamo? no, ahora mismo lo tenemos fijado de hace unos meses, ¿de acuerdo? Que era un poquito más bajo y lo tenemos así fijado para este año. No es el mismo día a ver cómo está el Euribor, ¿vale? Hemos buscado, una de las fórmulas era buscar, ¿de acuerdo?, qué mes estaba más bajo. Así lo hemos hecho, ya llevamos 2 años haciéndolo así. También a instancias, bueno, y buscando también que se rebaje un poco el otro punto, porque cuando el Euribor era negativo, claro, lo que pagabais era el 3,75 y punto. Claro, nosotros, o sea, eso también está en vías el Ministerio de analizarlo, ¿vale? Porque sí que es verdad que como el Euribor está alto, pues ahora hablamos más o menos de un 6 y pico, casi 7, que acabáis pagando en el primer tramo. Pero bueno, si os comparáis con lo que se paga en Estados Unidos o Latinoamérica, que pagan un 15%, pues la situación de España en esto es mejor. Sí, o incluso con el ICO, ¿no? Exacto. Con lo cual, bueno, eso sí que te puedo decir que se está intentando analizar, bueno, ya lleva unos meses. Pero entonces sí que se actualiza una vez al año, incluso Sí. durante la vida del préstamo. O sea que si del mañana sube el Euribor, eso deteriora No, la si calidad. sube no, es el que queda, ¿de acuerdo?, fijado en el momento en que vosotros venís a firmar. Vale. Pero no el Euribor como está aquel día, sino que a veces un poquito más bajo, ¿de acuerdo? Siempre buscando un poco dentro de lo que se pueda, claro, pero intentando buscar el resquicio ahí. De acuerdo. Vale, gracias. Nada. Vale, pues bueno, si os parece, ahora hemos hecho el primer bloque, que hemos hablado de financiación, que como os decía era la pata básica que hemos llevado a cabo en ENISA, y ahora pues os hablo un poco, ¿no?, de esta actividad que llevamos, que es la certificación de startups, que la llevamos más recientemente, concretamente desde septiembre pasado, que la ley se aprobó en el año 2022, pero bueno, es verdad que hasta que no se aprobó la instrucción del Ministerio de Industria, pues no pudimos empezar a certificar. Entonces, no llevamos tanto tiempo en esto. Bueno, a ver, ¿qué se busca? Aquí no me voy a ceñir en esto porque os lo voy a explicar a grandes rasgos. Aquí, si queréis, lo podéis leer. Pero básicamente, la ley de startup lo que busca es retener talento, que eso es muy importante, ¿de acuerdo? Luego también todo el tema de las inversiones, generar mayores inversiones, y luego todo el tema de las sociedades y el pago, ¿de acuerdo?, de los impuestos. Entonces, en cuanto al talento, ¿qué buscamos? Pues bueno, buscamos la bonificación, por ejemplo, de las cuotas de la seguridad social. Cuando tenéis algún trabajador, hay una bonificación durante 3 años, ¿de acuerdo? Buscamos el talento, por ejemplo, de inversores también extranjeros. Ahora no hace falta, ¿de acuerdo?, que presenten DNI, los inversores extranjeros, el plazo se reduce mucho y se facilita mucho. Luego también todo el tema de las inversiones, pues deducción de las inversiones hasta un 50%, para inversiones superiores a 100.000 euros, todo el tema también de los stakeholders, o sea, no sé si estáis familiarizados, cuando los trabajadores quieren invertir en su propia startup, ¿de acuerdo?, también hay bonificaciones en este sentido. Y luego, bueno, lo más importante que yo creo es la reducción del impuesto de sociedades un 15%. Esto, la verdad es que ahí las empresas pues nos están diciendo que es una medida que la necesitaban. Y bueno, también la inscripción en el registro mercantil se está intentando facilitar, la eliminación de determinadas tasas registrales. Al final, un poquito, lo que os quiero contar es que es un sello de calidad, estar certificado, ¿vale? Certificar, tal y como veremos, es un proceso gratuito, solamente os acarreará pues beneficios, ¿no? Eso es un poco que es deciros que somos la única entidad certificadora, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, tal y como me ha comentado Jessica, que en un primer momento se pensaba que también podrían certificar otras entidades, por el momento, y así nos lo transmite el Ministerio, somos la única entidad y así va a ser por lo menos un tiempo que podamos certificar. ¿De acuerdo? De hecho, se ha creado un departamento en ENISA específico para la certificación. Luego, bueno, todo el proceso de la autorización de residencia también es muy importante, la estamos llevando a cabo en ENISA. Los visados de extranjeros, deciros que también están viniendo algunos extranjeros en España.
Bueno, y se está facilitando este visado conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la UGE, que es una parte del Ministerio también que se encarga pues, a la tramitación. Nosotros lo que hacemos, para así decirlo, analizamos el proyecto que nos viene de los extranjeros que quieren asentarse en España. Analizamos este proyecto empresarial suyo y vemos si es viable. Nosotros lo que hacemos es, luego ya, pues tramitar, o sea, a la UGE lo que le decimos es, pues sí, es un proyecto que tiene cabida, y luego ya lo que es el aspecto más de extranjería, pues se encarga el Ministerio. Y luego, bueno, este es la última pata, que aún no está desarrollada, pero tenemos muchas ganas, que es todo el ámbito de la startup de estudiantes, ¿no? Facilitar, que eso tenemos muchas ganas ya de empezar con esto, y bueno, que pues ENISA también pueda certificar proyectos que surgen de viveros de las universidades, que la verdad es que cada vez surgen más startups en el ámbito académico, y eso también es muy importante. Bueno, los requisitos principales de la certificación aquí los tenéis, pero startup, siempre decíamos, startup, ¿hasta cuántos años es una startup? Bueno, pues la ley ya nos da unas pautas, ¿no? Una empresa que tiene menos de 5 años, a excepción de las biotecnológicas, que hasta 7 años se considera que es una startup. Luego, básicamente, aquí tenéis los requisitos, pues que es una sociedad nueva, ¿de acuerdo? No queremos que haya surgido de un grupo societario, sino que lo que queremos es que sea una idea nueva y que como tal se haya plasmado en la constitución de una empresa nueva, de nueva creación, perdón. No cotizar en un mercado regulado, por eso también lo normal es que sea una sociedad limitada, ¿de acuerdo? Es la forma jurídica que tiene la mayoría de startups que estamos certificando. Tener sede social en España, eso es importante, como os he dicho antes, pero puede ser que la actividad pues, se lleve a cabo en un país extranjero. También que no esté facturando, no tenga ganancias superiores a 10 millones de euros, porque también hablaríamos, hombre, de una startup rara. O sea, lo normal es que cuando empieces, durante los primeros años, pues bueno, la inversión, o sea, y la facturación también sea menor. Y luego, básicamente, que el modelo sea escalable y que el proyecto sea innovador. Y aquí, de nuevo, en la certificación tenéis que hacer mucho énfasis en vuestro proyecto. ¿Por qué es innovador? De lo mismo, ¿no? Os vais a entregar el business plan como en la financiación, y ahí tenéis que hacer mucho hincapié en por qué vosotros sois innovadores, y para ello pues tenéis que haber estudiado previamente la competencia, previamente el mercado, previamente un gran desarrollo del producto. Es en lo que nos basaremos también para certificaros, ¿de acuerdo? Básicamente es esto. Básicamente sí, eso es muy importante remarcarlo, porque la empresa podrá tener este carácter si ya tiene un préstamo de ENISA. Bueno, para aquellas empresas que ya tienen un préstamo de ENISA, nos es más fácil certificar. Y al revés también, una empresa certificada que quiera financiarse, claro, buena parte de la documentación ya habrá en poder de ENISA, con lo cual pues el proceso se reduce bastante en el tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, algunos proyectos que estamos rechazando es porque básicamente pues son sectores que no están muy regulados, ¿de acuerdo? O por ejemplo pues que incumben en el ámbito ético, especulativo o reputacional. Pero deciros que la gran mayoría de empresas, más del 85% de las que nos están llegando, se están certificando, que eso también es un dato importante a tener en cuenta. Aquí sería básicamente, ¿no?, lo que entendemos por innovador, que es un poquito lo que os he dicho, un cajón desastre en el que entran pues, muchas materias, pues, por ejemplo, tecnología propia, haber desarrollado una patente, crear una forma de actividad que acorte procesos, o bien, ¿no?, un producto o un servicio totalmente nuevo que no se daba hasta el momento y que ahora vosotros lo dais. Lo mismo, ¿no? Que entendemos también por escalabilidad, pues básicamente cuando un proyecto ya va madurando, se hace más atractivo, ¿de acuerdo?, en el mercado, consigue más clientes, lo que llamamos escala o tractora, ¿vale? Empresas emergentes, este dato es de ayer, concretamente, ya hemos certificado 1094 empresas, ¿de acuerdo? Desde septiembre, no hace ni un año que empezamos a certificar, ya llevamos 1000. Sabemos que hay muchas más, por eso también
las ganas de venir a Alcalá, a muchos sitios, para que también nos conozcáis y sobre todo que conozcáis vosotros lo que es la certificación, que es un proceso gratuito que os ayudará, solamente os acarrea beneficios, diferente de la financiación, que es cuando vosotros lo necesitáis. Aquí yo creo que todas las personas que estáis interesadas o tenéis una startup o os habéis constituido o os vais a constituir, tenéis que saber que es un proceso que os va a beneficiar. Y yo creo que este apartado, no sé si hacerlo porque no sé si hay aquí emprendedores extranjeros, es un apartado que siempre lo dejamos, si queréis os lo cuento un poco, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí. Vale, genial. Este básicamente es un poco lo que os contaba, ¿no? Que también estamos llevando a cabo todo lo que son visados para extranjeros. En ese sentido, aquí lo tenéis más explicado, pero os lo cuento brevemente, lo estamos llevando a cabo para extranjeros que tienen un potencial en su país y quieren llevar a cabo la actividad que están llevando a cabo en su país, ¿de acuerdo? En España. Para ellos, nosotros lo que hacemos es analizar el proyecto. De nuevo, para hacer esa solicitud, básicamente tendréis que enviarnos la documentación de vuestra empresa, de vuestro business plan, empresa, ¿de acuerdo? Que tengáis y que nosotros vamos a validar. Nosotros al final lo que hacemos básicamente luego es enviamos a la UGE, que es finalmente la que autoriza o desautoriza, pero en base a nuestro criterio, en base a nuestro análisis de la empresa. La empresa, si creemos que tiene capacidad para llevar a cabo actividad en España, pues nosotros damos la autorización y luego ya pues son básicamente pormenores más de extranjería los que se llevan a cabo. ¿Esto solamente es para si eres sociedad o también para individual autónomo? No, eso siempre es para una sociedad, ¿de acuerdo? ¿Solo sociedad? Sí, que vosotros la queréis llevar a cabo ahora la actividad aquí en España. ¿Como autónomo no? No, vosotros os tendréis que constituiros cuando lleguéis a España a la empresa. Es que, o sea, con esto soy un poco confundida, porque fuimos al ayuntamiento, al área de emprendimiento, a preguntar en Madrid, y nos dijeron que un extranjero, si no está todavía su identidad, o sea, que si no tiene su NIE en vigor, no puede formar parte, o sea, no te puedes poner como que socio. Tienes, como socio, ni cuando vayas a presentar el proyecto. Porque ¿sabes? Está pensado para extranjeros que aún no han llegado a España, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones, entonces, pero que ya tienen una empresa en su país de origen. Y lo que quieren es o bien trasladar la empresa en España, ¿de acuerdo? Y por eso también lo hacemos cuando hay una empresa. De todas maneras, si quieres luego te doy el correo, ¿de acuerdo? Del área específica que tenemos en ENISA para si tienes alguna cuestión, porque sí que es verdad que en líneas generales es esto, pero también depende de la casuística que podáis formar parte o no, ¿sabes? Entonces, si quieres contar un poco más en un correo electrónico tu duda, ¿vale? Es mejor, porque así te damos respuesta por tu caso concreto. Y bueno, básicamente esta es la residencia de emprendedores, ¿no? Que al final nosotros lo que vamos a posibilitar es que haya residentes extranjeros que quieran emprender en España, ¿de acuerdo? Y lo mismo, buscamos que el proyecto sea innovador y que sea escalable. Lo mismo que siempre hemos buscado para empresas españolas, pues buscamos también para empresas extranjeras que quieran estar aquí en España. Y bueno, pues eso es todo. No sé si tenéis alguna duda, si os puedo ayudar en algo, me decís. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Sí. A mí no me ha quedado claro el tema de la cofinanciación. Imagínate, yo tengo una empresa, tengo un proyecto y todos los requisitos los cumplo y quisiera pedirlo, pero no entiendo bien qué es eso de cofinanciar el proyecto. Pues mira, esto es que... Con algún ejemplo. Yo creo que sí, por ejemplo, yo mismo, ¿vale? Me fundo una empresa. Ahí no hay cofinanciación de ningún tipo, el capital solo viene por mi parte. Pero si tú y yo nos juntamos, vamos al notario y creamos una sociedad, ahí hay cofinanciación. En mi caso, por ejemplo, es una SL y somos dos socios que somos administradores solidarios. ¿Eso ya es cofinanciación? Sí, ¿de acuerdo? Siempre es más positivo que haya cuantas más personas o sí, a ver, eso es como lo mínimo, ¿de acuerdo? Pero luego, evidentemente, en el momento que vosotros vais a rondas o entra otro socio,
Nosotros nos da más reputación esta empresa como que está cofinanciada, pero el mínimo ya serían pues 2 personas, ¿de acuerdo? Pero lo mismo, tú puede ser que te hayas constituido con otra persona, ¿de acuerdo? Tengáis un capital social mínimo y luego ampliéis. Eso también ya... Seguro que sea ¿De acuerdo? primero era solo y luego ha entrado otra persona. No, cuando creamos la empresa como tal, fuimos un notario 2 personas y fuimos una empresa 2 personas. O sea, desde el Yo inicio... pensaba que el segundo socio había entrado más tarde. Pero porque antes la empresa era otra. Primero tenías una empresa y creamos otra. Entonces yo sí que a lo mejor sería necesario que hubiera una ampliación de capital, ¿de acuerdo? Porque tal y como te ha dicho O sea, que Jessica, aportarán ellos una ampliación. una ampliación de capital, a ver, que es lo normal, porque cuando os constituís, lo normal en España es 3.000 euros sociedad limitada. Y luego ya, a medida que pasa el tiempo, vosotros hacéis ampliaciones de capital. Si tuviese una ampliación de capital, o sea, un capital superior a los 3.000 euros. O sea, dices para financiarse se necesita al mínimo 25.000 euros. Eso es lo... Bueno, en su día se creó la empresa con un capital de 30.000, me parece, o 40.000, no me acuerdo. O sea, Bueno, si hay 2 personas que ya la fundaron, ¿de acuerdo? Y solamente que haya de nuevo otra ampliación, ya estaríamos hablando de o sea, cosas. eso es una cofinanciación, eso es de la parte. Eso sí, sí. Mínima. Y has mencionado también que haya algún crédito de algún banco o algo de eso. Eso también no es o no es. Bueno, si vosotros tenéis un crédito y vosotros ampliáis el capital social que tenéis porque habéis recibido un crédito y siempre y cuando esté escriturado, esto sí, ya estaríamos hablando también, sí, y entra como cofinanciación. Los tiempos que se manejan para la certificación de startups, ¿cuáles serán? 2 meses. 2 meses. Además, eso no os lo he dicho porque hay muchas cosas, pero en el caso que nos contestemos, el silencio administrativo es positivo. Vosotros ya sabéis, bueno, no sé si estáis familiarizados con la administración, pero normalmente cuando hacemos una petición a la administración, si no contesta, se dice que el silencio administrativo es negativo, ¿no? Si no contesta la administración, es que no me da la razón, es que no prospera, ¿no? Que luego hay todo de recursos, pero bueno, este es el esquema. Aquí no, aquí se diferencia porque si no contesta, quiere decir que sí, que estáis certificados. Para ello, lo que podéis hacer es pedirlo por correo y eso se os tramita, ¿no? Y se os contesta que sí, que la empresa está certificada y se os da el sello. Eso estaba pensado, pero yo os digo que no sé, que estamos contestando en tiempo, ¿eh? Eso estaba pensando porque en un primer momento se pensaba que habría una gran avalancha de startups, por eso se pensó. Que luego hemos visto que aún nos falta bastante contar un poco, ¿no? Para qué sirve la certificación, porque startups sabemos que hay muchas, pero que conozcan la ley de startups, pues a lo mejor no tantas. Por eso se pensó esto en un primer momento, pero ya te digo que estamos contestando en plazo. Otra cosa es la financiación, que depende de muchos factores. Depende a lo mejor de una ronda, ¿no? Depende también que haya fondos. Ahí sí que nos demoramos más, a veces. Pero la certificación está funcionando muy bien. Todas las empresas se están certificando en tiempo, con lo cual deciros que cuando os constituís, os certificáis ya, vamos, rápido. Porque sabéis que los beneficios duran 5 años. O sea, 5 años desde que se constituyó la empresa. Esto es algo que no os he dicho y que creo que es súper importante. En ese sentido, por ejemplo, si yo me constituyo en julio de este año, ¿de acuerdo? Y me certifico en octubre, esos beneficios entrarían en 2024. Pero si yo me constituyo en julio y me certifico en enero del 25, he perdido un año de beneficios. Por eso os instamos a que cuanto antes lo hagáis, mejor, porque disfrutaréis de un poco de los beneficios que os he contado durante 5 años, es importante. ¿La bonificación en sociedades es durante 5 años o durante...? No, lo de las cuotas de la seguridad social durante 3 años, ¿de acuerdo? El impuesto. El impuesto. 15% El de sociedades sí. Este son 5 años, sí. ¿5 años? Sí, el de impuesto de sociedades sí. Durante 5 años os hacemos la reducción. A ver, mi pregunta es, por ejemplo, como le comentaste a la chica que los extranjeros tienen que, por ejemplo, no pueden ser de autónomos a una sociedad limitada para adquirir, yo llevo aquí años, soy extranjera, yo, por ejemplo, si tengo la nacionalidad y soy autónoma,
puedo, nada, Tiene no que ser tiene que ser sociedad limitada. limitada, ¿no? Cuando le he dicho a la chica, digo, a ver, espérate aquí. Eso está pensado más bien para, es lo que te decía, no para extranjeros que vivan en España, ¿de acuerdo? Sino extranjeros que aún no viven en España. Sí, eso sí te había entendido, ¿no? Lo que pasa es que yo te preguntaba, ya que esa respuesta a ella era si era para los que estaban fuera y querían venir a España, pero yo, por ejemplo, al ser autónomo y estando en España, que tengo que ser una sociedad limitada para tener derecho a lo que vosotros estáis ofreciendo ahora, ¿no? Bueno, Que es lo que quería saber, porque yo soy autónoma realmente. Esto yo creo que está pensado básicamente para atraer. Sí, es la atracción de talento extranjero. Bueno, de fuera sí, pero yo hablo De aquí. fuera hacia adentro. Sí, Tú, sí. pues eres una residente. Ya, pero yo, nacional. por ejemplo, para entrar, lo que me refiero, ya sé que estoy aquí, soy autónoma, pero, por ejemplo, ser autónoma no tendría derecho a lo que vosotros ofrecéis también para... Esta financiación requiere tener una sociedad limitada. Vale, porque perfecto. estás viendo que el capital social y la Vale, cofinanciación no, es sí es la que fundamental. quería saber, perfecto. Vale. Sí, sí. O sea, tú lo que puedes hacer ahora, si tú te quieres crear una sociedad, es certificarte. No, claro, por eso Te te lo- preguntaba, porque yo ese acceso llevo Pero lo 14 otro años siendo solamente autónoma. son, para así decirlo, como medidas de atracción extranjera, no para extranjeros que vivan en España. Vale, perfecto. Otra cosa, pero bueno, es que aquí hay muchos matices, es que tú tuvieras una empresa, que tuviera también actividad en otro país y que la persona que la llevase aquí sería para poder Sí, venir claro. aquí. Es que depende mucho de Cada uno, vale. de los temas, pero sí, en este caso, por ejemplo, sí que se agilizaría bastante el trámite del visado, porque ya cuando os pedimos la documentación, pues lo que nos hemos encontrado es que, claro, todo depende. Si son extranjeros comunitarios es fácil, si son extracomunitarios es más difícil Ya. tener toda la documentación necesaria. Entonces, pero bueno, depende del caso también. Vale. No, si ahí ya con que me habéis dicho que tiene que ser una sociedad limitada ya me queda Sí. claro. Te quiero decir, no necesito... A ver, está bien la información que me dais, pero, por ejemplo, ya sé a lo que me tengo o me atengo, lo que puedo hacer y no puedo hacer. Hay Perfecto. otras líneas de financiación para autónomos. ¿Eh? Eso Sí. quiere decir, si eres El autónomo hay ICO. otras líneas, pero concretamente en ISA, pues por sus características, ¿no? Pues conlleva que sea sociedad. Sí. Yo, por ejemplo, te recomendaría echar un ojo a Red.es, una empresa pública con el kit digital que está dando Sí, que lo... autónomos, luego también el ICO, el Instituto del Crédito Oficial. Sí, bueno, le pedí en su momento que le he pagado, pero sí. Vale. Sigo haciendo 14 años en la que... Entonces ya la tengo un poco... ¿Qué actividad haces? ¿Eh? ¿Qué actividad es la que...? Soy peluquería. Y luego ya depende del municipio, pues no sé dónde estás establecida, pero... Aquí en Alcalá. Vale. Por eso O me sea, ha acá preguntado. no lo conozco, pero Líneas, seguro que bueno, hay líneas. ley, Sí. están las líneas ICO, está... Es que nunca me he metido ahí, excepto que he necesitado por medio del banco cuando quería ampliar y reformar y tal, que fue porque lo hice con un capital que yo tenía en su momento. Entonces luego para cuando he hecho una ampliación y reforma un poco de local, sí que pedí un ICO, pero ha sido un ICO al banco, que es verdad que es del Estado, pero tampoco he buscado, ¿sabes? Te quiero decir, lo que pasa que, oye, como me habéis enviado este correo y tal, he venido un poco más por saber lo que ofrecéis, lo que es, aunque yo me he metido un poco en internet a saber el nombre, tal, a qué era, qué significaba eso, porque tampoco creas que lo sabía, porque realmente no estoy metida en ello. Claro, bueno, es normal que si no estás muy en el ecosistema startup lo No. conozcas. Eso. Pero bueno, decirte esto, que es básicamente para empresas constituidas. No Vale. financiamos autónomos, financiamos a empresas. Tampoco financiamos proyectos, financiamos una empresa. En al final, empresa, sí. la empresa en sí. Vale, perfecto. Pues ya está. No sé si hay alguna duda más. Has mencionado antes que has puesto en el hablar de solicitar la certificación como startup. Si se constituye una empresa en julio, es preferible pedirlo en ese momento que en enero. Pero me he perdido un poco. Sí, porque lo que te quiero decir es que los beneficios, ¿de acuerdo? Son 5 años desde que la empresa se constituyó. Entonces, si tú te constituyes este julio, pero te esperas a enero del 25, tú ya has perdido un año, ¿de acuerdo? Porque vas a tener derecho, pues 25, 26, 27 y 28, ¿me entiendes? Perderías un poco los beneficios de este año. Lo entiendo, vale. Bien. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Luego, pues,
vamos a hacer networking, preguntar hay gente que a lo mejor tiene más, le da más vergüenza hablar en público, ¿no? Claro. Pues estaremos aquí un ratito, ¿no? Para Sí, cualquier sí. duda y en Cualquier cualquier duda. caso, pues, no sé, comunicación, algún correo electrónico. Mira, y- bueno, podéis escribir a comunicación tal cual, @enisa.es, ¿de acuerdo? Y si tenéis dudas de algo específico o me queréis contar ya más, claro, es que nos llegan muchas peticiones en un buzón ya más, o sea, más pautadas, con más información que también le podemos dar Claro. mejor respuesta Claro. a veces. Pues nada, muchísimas gracias. Genial. Gracias. Muchas gracias. Gracias.